Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en esta conferencia, este webinar que está siendo grabado y lo vamos a estar retransmitiendo posteriormente. Muchísimas gracias por su atención. Este es el resultado de un esfuerzo entre AFP México, AFP Internacional, IBM y el Tecnológico de Monterrey para llevar esta profesionalización de ciertas actividades clave en la vida de las organizaciones a través de conferencias, de cápsulas o de documentos que son importantes. Todo esto está disponible en Más Sociedad, www.massociedad.org.mx. Van a estar viéndolo ahorita en su pantalla a través de los supers. Los invitamos a que vayan, que accesen y sobre todo que compartan esta información. Para nosotros es un gusto contar con este apoyo de estas organizaciones internacionales y sobre todo contar con su presencia para poder estar compartiendo este conocimiento que se va generando. En esta ocasión tenemos un webinar especial, una gran amiga del Tecnológico Monterrey de nosotros, Ana Ulicia Ramírez. Ella es de Guadalajara y hoy está presencialmente en Monterrey grabando precisamente este contenido. ¿Quién es Ana Ulicia? Su experiencia en el campo de la filantropía está avalada por más de 17 años de trabajo, con mucho éxito en diversas organizaciones e instituciones, y actualmente es miembro activo de la Association of Fundraising Professionals a nivel internacional. Es profesora de la asignatura de Procuración de Fondos para la licenciatura de Gestión Cultural y de Relaciones Internacionales en el ITESO, en Guadalajara, y ha sido también tutora de nuestros cursos en Más Sociedad de Tecnológico de Monterrey. Imparte diversos talleres y ponencias a nivel nacional e internacional y ha hecho un espacio en su agenda precisamente para compartir hoy uno de estos temas con nosotros. Actualmente es directora de Gestión Filantrópica Consultores, miembro del Consejo de Directores de AFP Internacional y de la Fundación AFP México. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. El público es tuyo. Adelante con el tema. Muchas gracias, Sergio. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues el tema de hoy es el cultivo, cómo retener a nuestros donantes. En la idea que es mucho más fácil y mucho mejor crecer esta historia juntos con nuestros donantes y no estar solo en el esfuerzo de conseguir nuevos donantes cada vez. Bueno, lo primero que surge cuando tenemos un donante y que se da esta relación entre el donante y nuestra institución es porque existe la confianza. Sin la confianza no podríamos tener donantes con nosotros y es fundamental, independientemente de las acciones de cultivo que realicemos, estratégicas, dentro de las acciones permanentes, es generar confianza, y esta confianza se debe de construir todos los días. Bueno, el cultivo es un proceso para desarrollar e incrementar gradualmente el interés del prospecto y del donante hacia nosotros y hacia todo lo que nosotros hacemos. Y es importante especificar que este cultivo no es solamente para los que ya están dentro, sino aquellos que queremos sumar para la causa que nos ocupa. El cultivo y seguimiento de donantes, básicamente se trata también de que nosotros hagamos que el donante sienta que no solo nos interesamos por sus recursos y por las aportaciones que nos da, porque si eso sentimos, el donante no va a seguir con nosotros. Si tenemos un donante que nada más nos ayuda a sacar nuestras emergencias y durante el año no vuelve a saber de nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en verano, es época de lluvias, empieza un tormentón que no sabíamos que íbamos a tener en nuestro evento especial y corremos, pedimos un toldo a alguien que organiza eventos, nos presta el toldo porque le platicamos que nuestra asociación es maravillosa, única, nos presta el toldo y no volvemos a decirle ni una palabra, ¿no? El evento es un éxito, nadie se moja, sí hubo una tormenta, ¿no? Y un año después vuelve a suceder el evento y lo buscamos de nuevo, pero el donante no supo si nos fue bien, no le dijimos cuánta gente fue al evento, no lo invitamos, no volvió a saber nada de nosotros y lo queremos otra vez para resolver nuestra emergencia y la respuesta va a ser no con cualquier pretexto. Y es fundamental en este sentido que el donante sepa que esta historia que hicimos, gracias a su aportación, él fue una parte fundamental en este proceso. Debemos hacer que el donante sepa lo importante que es para nosotros todo el tiempo. Es importante también
con el cultivo hacer esta relación duradera, como cualquier relación personal con nuestros amigos, con nuestra familia, tenemos que mantener esta relación activa porque eso hace que las relaciones se fortalezcan y duren muchos años y eso buscamos. El donante debe de crecer junto con nosotros y vivir y disfrutar nuestros éxitos también. El cultivo nos va a ayudar también a poder lograr la pirámide del donante. La pirámide del donante es un gráfico de Hank Rosso, es de los fundadores de la Escuela de Filantropía en Indiana. Y esta pirámide nos dice cómo existen en la parte baja de la pirámide podemos ver el universo de prospectos de cualquier persona que podría ser nuestro donante y tenemos entonces de pronto un donante que es por primera vez. Este donante por primera vez puede ser con intención o sin intención. ¿A qué voy con esto? Puede ser quizá un donante por accidente. Hacemos un concierto y traemos a un artista muy importante del momento y entonces la gente quiere ir al concierto para ver a este artista. Y casualmente se entera de nuestra existencia en el evento y dice, ay, qué linda está esta asociación, me encanta lo que hacen y quizá el año que viene nos busque para repetir ya un donativo intencional con nosotros y no solo por accidente porque llegó al evento especial. O podemos tener donantes por primera vez que lo hacen de manera razonada porque quieren apoyar a nuestra causa porque tenemos los mismos intereses y decide repetir el año siguiente y ser un donante recurrente mensual o un donante anual. Esto sucede gracias al cultivo, que son las flechitas que vemos al costado izquierdo. Si no hay un cultivo, es muy difícil que un donante repita. Después, en el crecimiento de la relación del donante con nosotros, también el donativo se va incrementando y podemos tener entonces un donativo mayor de ese prospecto o de ese donante. Y en el futuro, a lo mejor, todos estos donativos iniciales eran para los gastos operativos de la institución, para el fondo anual, pero decidimos en un momento de nuestra vida de la asociación crecer, tener una infraestructura mayor, hacer una remodelación, tener un espacio nuevo y hacemos una campaña capital. Los donantes que ya entienden de manera profunda nuestra causa pueden hacer una inversión muy importante en su donativo con una aportación a nuestra campaña capital que no va a ser cada año, ¿no? Va a ser en una ocasión especial, a lo mejor 1 o 2 veces en la vida de la institución. Y finalmente, en la punta de la pirámide, tenemos al donante para donativo planeado, que son campañas en vida para cuando ya los donantes no están aquí. Y todo esto para que un donante decida dejarnos un legado o dejar un porcentaje de su seguro de vida sucede si tiene un profundo conocimiento de nuestra causa y está en un compromiso total con nosotros. Y para que esto suceda, esa relación se incremente y lleguemos hasta la punta de la pirámide, debe forzosamente haber un cultivo adecuado. Bueno, para nosotros tener esa claridad de cuál es esa relación con el donante, a veces tenemos muy poquitos donantes. Cuando empieza una asociación, a lo mejor empezamos todos con nuestro primer donante, ¿no? En una asociación nueva te acuerdas siempre de tu primer donante que creyó en ti. Y luego tienes 2, 3, 4 y es muy fácil escribir en tu mente la historia con cada uno de todos estos donantes. Pero en el momento que el número de donantes se incrementa, a veces es muy difícil tener ese control y esa claridad de la historia de cada uno de los donantes contigo. Y es fundamental tener un seguimiento de todos los donantes, de cada uno individual, con la institución. Necesitamos saber qué aportaciones ha dado, desde cuándo es nuestro donante. Y muchas veces podemos resolver esto con una base de datos, aunque hay softwares que nos ayudan a administrar a los donantes de una manera más eficiente. Pero necesitamos tener un control de cada aportación que haga, si es un donante recurrente mensual, cada aportación que hace
en el mes, cuál es su acumulado anual, lleva donándonos 5 años, 6 años, 10 años, o si un donante en esta historia que escribimos de cada uno fue donante, dejó de serlo y volvió a ser donante. No podemos empezar la historia de cero, tenemos que tener este conocimiento de la historia pasada también. Entonces, en esta base de datos es fundamental tener un registro de cómo vamos a tener acceso al donante, todos sus datos generales. Siempre hay que tener los datos actualizados. Si nosotros en el cultivo tenemos que vamos a felicitar a él en su cumpleaños y a lo mejor también a su cónyuge, y el cónyuge fallece, nosotros tenemos que estar enterados, incluirlo esto en la base de datos para no causar después una incomodidad. O los nombres, por ejemplo, es muy importante cuando tenemos campañas de donantes corporativos y no de donantes individuales. Los donantes corporativos a veces cambia el director general o cambia el director de responsabilidad social y necesitamos tener conocimiento de todos los cambios en la estructura de nuestro donante corporativo para poder mantener el cultivo adecuado. Y también en los puestos, por ejemplo, consulares, si tenemos relación con otros países y también es parte de nuestros donantes, tenemos que tener estos datos siempre súper actualizados en todos los sentidos, si hubo cambio de domicilio, de personal, de seguimiento. Es importante también en el historial de donativos poner siempre hacia dónde estaba dirigido este donativo, porque eso nos va dando una idea de los intereses que tiene el donante. Es fundamental tener una claridad que un donante es parte de nuestra institución porque le interesa lo que hacemos y no tiene que ver con los recursos. Un donante es igual de importante si da 1 peso a si da 1.000.000 de pesos, porque siempre un donante da al máximo de su capacidad por el interés que tiene de nuestra causa. Y eso debe de sentir el donante, que es importante sin importar el rango de aportación que tiene en nuestra causa. Sin embargo, nosotros sí tenemos que tener una claridad del rango de aportación de cada uno, porque si bien quisiéramos tratar a todos de la misma manera, a veces no es posible. Si nosotros tenemos una base de donantes de recurrentes mensuales de 200 pesos cada donante y tenemos 1.500 donantes, o 500 o 300, y decimos que queremos hablarle en su cumpleaños a cada uno y la oficina de desarrollo es una persona, difícilmente vamos a lograr esos objetivos. Pero sí podemos segmentar de manera interna, y esto es bien importante que quede muy claro. Cuando segmentamos donantes, lo hacemos de manera interna, a menos que tengamos un club de donantes de conocimiento público, que vamos a hablar de eso en un ratito. Todos los donantes hacia afuera son iguales, pero hacia adentro operativamente es difícil tratar a todos igual. Entonces, si yo tengo una base de donantes de 200 pesos mensuales y tengo 500, tengo que ver qué acciones de cultivo voy a hacer con este grupo de donantes, porque quizá tengo un grupo de donantes de 5 donantes que me dan 300,000 pesos. A ellos a lo mejor puedo invertir un poco más de tiempo en su cultivo y seguimiento, y lo tenemos que tener muy claro de cómo vamos a tratar a cada uno. También es muy importante dentro de la base de datos tener un registro de todos los acercamientos que tenemos con el donante. ¿Por qué? Nosotros, dentro del área de desarrollo, no somos eternos en las instituciones, o puede ser que tengamos alguna incapacidad o que alguien no vaya a trabajar ese día. Y si un donante llama, necesitamos que quien le conteste el teléfono sepa cuál es la historia de ese donante con la institución. Tenemos que tener siempre el registro del último acercamiento que tuvimos con el donante. Si quedamos de enviarle una información, si está interesado en asistir a un evento, o si teníamos una visita que hacer con él para entregar el informe anual, que a lo mejor no pudo ir a nuestro evento. Entonces, en la base de datos debemos tener el seguimiento puntual con cada uno de los donantes, porque ellos deben saber que tenemos esa historia especial y única con ellos. Bueno, la base de datos tiene aquí un corazón, en el sentido que es un documento vivo, ¿sí?
tenemos que tener siempre actualizándolo, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, la base de datos es muy importante, que es una entidad donde se pueden almacenar de manera estructurada todos los datos con la menor redundancia posible. La base de datos también debemos de alimentarla con la información relevante a nuestra causa que vamos teniendo poco a poco con el conocimiento y acercamiento cada vez más de nuestros donantes. Siempre, en cualquier acercamiento que tengamos con un prospecto o con un donante, debe de ser una oportunidad para conocerlo un poco más. Conocer qué intereses tiene hacia nuestra causa, de qué forma le gusta que nos acerquemos a él, si le gustaría involucrarse en otras actividades. Siempre tenemos que tener esta puerta abierta y alimentar entonces nuestra base de datos pues el portafolio y el archivo de este donante en particular. Las bases de datos se deben utilizar por diferentes personas y según el tipo de campañas, iniciativas o programas que tengamos. Pero es muy importante tener claridad también que son confidenciales las bases de datos. Y cuando hablamos de distintas personas, son personas que tienen que ver con el área de desarrollo. Puede ser el director de la institución, a lo mejor la persona que lleva el cultivo y el seguimiento de todos los donantes, el director de desarrollo, a lo mejor las personas que escriben las propuestas dentro de una área de desarrollo, depende de si el área de desarrollo es pequeña o es grande. Pero estos datos tienen que ser muy cuidados y son de la institución. Y dentro de los softwares que ya existen en el mercado para administrar donantes, también tú puedes tener accesos limitados para diversas personas. A lo mejor hay personas que solo pueden tener acceso al nombre y a los datos y no pueden editar la información, y es muy importante tener claridad de qué acceso puede tener cada persona. La idea también de esta base de datos es poder ir escribiendo esta historia juntos. Las bases de datos también nos ayudan a identificar qué personas y qué donantes están más cercanos a nuestra organización. Volviendo a hacer una referencia a la pirámide del donante, necesitamos tener una claridad de qué donantes pueden ya repetir el donativo o qué donantes pueden incrementar su donativo. Y tenemos que estar muy alertas a todas las señales que dan los donantes. Si estamos hablando de una campaña de donantes recurrentes mensuales, cada mes envía su recibo deducible y a lo mejor alguna nota o alguna imagen de lo que estamos haciendo últimamente, y hay donantes que responden: ¡ay, felicidades, qué lindo lo que están haciendo, me encanta recibir la información de todo lo que hacen! Necesitamos ir identificando qué donantes tienen esa comunicación de regreso, qué donantes muestran mucho más interés en todo lo que mostramos, para poder identificar cuándo debemos volvernos a acercar a ellos para hacer un incremento de donativo o invitarlos a otro proyecto en específico. Bueno, como decía, los datos deben de ser tratados con absoluto respeto y confidencialidad, y solo debemos incluir datos relevantes a nosotros. En este conocimiento que vamos teniendo del donante, debemos poner solo lo que tiene que ver con la causa que nos ocupa. Y esto tiene que ver mucho con el código de ética, que vamos a hablar del código de ética más adelante, pero yo los invito a todos que siempre tengan el código de ética a la mano. Lo pueden descargar en la página de afpnet.org. Es un código de ética de la profesión del procurador de fondos, es personal, no es de la institución, y nos ayuda también a identificar qué cosas que a lo mejor por falta de conocimiento no sabemos que estamos cayendo en algo que no es ético, porque muchas veces que algo se permita o que sea legal no quiere decir que sea ético. Entonces sí es importante tener esa claridad de ese documento. Bueno, existen de estas plataformas para la base de datos, para que sea más sencillo su manejo. En el mercado hay muchas, está ahí Tapestry, Blackbaud, Giftworks, que los pueden encontrar en línea y comprarlos. Cuando tienes una gran cantidad de donantes, te ayudan a poder segmentar tus donantes por iniciativas de campaña, te ayuda a hacer tus reportes mucho más rápido.
a escribir esta historia de cada uno de los donantes con tu institución. Cuando ya vean que el manejo de la administración de tus donantes es demasiada, sí vale la pena invertir en una de estas plataformas. Bueno, el cultivo, como decíamos al principio en la definición, el cultivo nos va a ayudar y debemos aplicarlo tanto para los posibles donantes como los prospectos, para convertirlos en donantes, y también nos va a ayudar para que el donante esté con nosotros y podamos crecer juntos. Y muchas veces cuando hacemos las acciones, cuando las implementamos, podemos tener acciones que puedan ser para ambos grupos, tanto para prospectos donantes como para donantes. Me voy a ir a otro gráfico, que es el ciclo del donativo. El ciclo del donativo es la manera en la que nosotros tenemos, cada vez que se inicia el proceso, con cualquier campaña, tenemos primero que identificar quiénes son estos posibles donantes que les interesa lo que nosotros estamos haciendo. Que ese es otro tema, ¿no? El tema de la prospección de donantes, pero es fundamental identificar a quién le interesa lo que hacemos más que quién tiene dinero, ¿no? El punto de partida es pues un empate en afinidad de intereses. Después de que nosotros identificamos a estas personas, se investigan para ver si estamos en lo correcto, si es un buen prospecto para nuestra causa. Y una vez que identificamos que lo es, entonces necesitamos comenzar con el cultivo. El círculo rojo es el cultivo que además no se detiene nunca, y solo si existe el cultivo puede suceder el ciclo y repetirse. Bueno, una vez que lo cultivamos, vemos el momento adecuado de hacer la solicitud. Se hace la solicitud, se agradece. El agradecimiento también es parte del cultivo, es la parte medular del cultivo, el agradecimiento. Y después de una solicitud debemos agradecer tanto si nos dijeron que no, como si nos dijeron que sí. Si nos dijeron que no, debemos pensar que este no es algo que no tiene que ver con nosotros. Quizá no era el momento adecuado para hacer la solicitud. Quizá no investigamos lo suficiente y el proyecto que presentamos no era de su total interés. O quizá sí le interesa involucrarse, pero en un futuro, o la forma no fue la adecuada. Quizá la persona que hizo la solicitud debió haber sido un vínculo más cercano. Siempre es importante identificar por qué alguien te dijo que no. Independientemente de eso, hay que agradecer por el tiempo que nos prestaron, y esto nos va a ayudar a mantener la puerta abierta en el futuro. Y cuando agradecemos para un donativo que fue positivo, pues tenemos que poner siempre para qué fue esta solicitud de recurso, cuándo se va a recibir y dar este seguimiento. Después de recibir el donativo se mantiene el cultivo para en un futuro, con esta relación que se va estrechando, poder repetir el ciclo y volver a hacer una solicitud con este donante. El cultivo nos va a ayudar a que la relación con un donante se haga institucional. Les voy a explicar este gráfico. Muchas veces los donantes se convierten en donantes de una institución simplemente por el hecho que la persona que hace la solicitud, su vínculo con el donante es de toda su estima, de toda su confianza, y es una persona a la que un líder nato que si esa persona está ahí van a seguirlo. Tenemos muchas instituciones, la mayoría de las instituciones cuando hacen solicitudes de donativos mayores son las personas con estos vínculos tan fuertes que acercan los donativos, los miembros del consejo, por ejemplo, o el director, entonces, o voluntarios donantes en algún comité de campaña. Y muchas veces los donantes ni cuestionan qué tipo de causa es, simplemente si mi amigo fulanito de tal está ahí es porque es una causa que vale la pena y yo me voy a sumar. Entonces, este vínculo del donante es con su par, ¿sí? Con su igual. Pero es fundamental que una vez que tenemos este donante dentro de la institución,
que quizá no nos conoce del todo o no tiene un empate tan profundo con nuestra misión, pero lo hizo por este vínculo, es el trabajo ahora de la institución, a través del cultivo, hacer que este donante repita su donativo, pero ahora porque sí tiene ya un vínculo con la institución y comprende lo que está haciendo y le gusta. Y a través de estas acciones diversas de cultivo debemos lograr esto, porque tenemos que también hacer que el vínculo acerque a otras personas y ya pueda soltar a este donante hacia la institución. Este proceso a veces sucede al segundo año, no siempre es al primero. A lo mejor el segundo año necesitamos todavía que el vínculo nos abra la puerta con este prospecto o con este donante para repetir el donativo. Hay 3 elementos fundamentales en el cultivo. Vimos en la lámina anterior que estaba informar, agradecer, y dentro del agradecimiento está el reconocimiento. Bueno, la parte de informar es fundamental para el incremento de la relación con el donante. Los donantes necesitan ser informados de lo que se hace con los recursos, con sus recursos y con el recurso en general, con todos los recursos líquidos que tiene la institución, los recursos en servicio o en especie también o pro bono. Es muy importante que identifiques cómo le gusta ser informado a tu donante. Le gusta que se le haga una cita y entonces se le informe lo que se hizo con sus recursos, o a lo mejor una forma muy linda de informar a los donantes qué es lo que está sucediendo en una institución es a través de contar historias. Una historia te resume de una manera muy hermosa el proceso de cómo de un lugar vas al otro a través de tu intervención. Entonces puedes contar una historia o hacer un informe anual donde tengas a todos tus donantes invitados, se presente el informe y después se entregue. A lo mejor es una persona financiera y lo que le gusta son ver las gráficas, cómo vas creciendo estadísticamente o en porcentajes. Tenemos que tener ese conocimiento de nuestros donantes para ver cómo les gusta ser informados. No siempre podemos hacer el traje a la medida. Como decía hace rato, los donantes de base, cuando tenemos muchos de poquito, tenemos que ver cómo informarlos de una manera que sea igual para todos, pero a los donantes mayores sí podemos informarlos como a ellos les gusta. Sí vale la pena hacer esa inversión de tiempo. Es importante tener esta práctica de hacer un informe anual para todos tus donantes. El hacer un evento de informe anual en el que solo los reconoces y les informas es muy valioso porque la gente lo espera, le gustan como las cosas cíclicas. Cada año es el informe anual de tal asociación y ahí encuentran a otros donantes y se van conociendo, ¿no? Las personas somos seres gregarios, nos gusta estar en comunidad. Y a mí me ha tocado ver cómo en estas prácticas de informe anual llegan los donantes, muchos no se conocen, pero pasa un año y ya se reconocen y se sientan juntos. Y conforme pasan los años se convierte como en un punto de encuentro y también se hacen nuevas amistades. Y es parte de una familia pertenecer a esta asociación, eres miembro de la familia de la asociación, y juntarlos 1 o 2 veces al año es una buena práctica que los invito a que la adopten. La rendición de cuentas, además, la parte de informar, el tema de la rendición de cuentas y transparencia es una forma también de construir la confianza. En México es un tema fundamental y por eso para mí era importante abrir la sesión de cultivo con el tema de la confianza. La confianza se desmorona en un momento si descuidamos algo. Sin embargo, no se construye en un momento. Es un proceso lento el ir construyendo poco a poco la confianza, y la transparencia y rendición de cuentas es un elemento fundamental para ir construyendo esta confianza pública de una asociación hacia sus donantes y hacia todas las personas clave que están involucradas. Y además el donante, independientemente de la asociación en que utiliza todos sus recursos, el donante debe de tener una claridad absoluta de los recursos que él invirtió, en dónde se utilizaron, y es importante hacérselo saber. Desde el momento que se le pide, que sepa para dónde se van a destinar esos recursos
y en el momento que se utilizan, que se entregue un informe de lo que se hizo con sus recursos en específico. Otro elemento fundamental es el reconocimiento. El reconocimiento es un agradecimiento público y que a veces es privado cuando a la gente no le gusta ser reconocida y prefiere estar en el anonimato, que tienen todo el derecho de permanecer en el anonimato. Y a veces, bueno, y debe de ser siempre significativo. Es un elemento que nos va a ayudar a que el donante se sienta único, ¿sí?, con nuestra causa y que él vea la importancia que él tiene en la historia de la institución. Los reconocimientos o regalos que damos a los donantes debe de ser algo que te gustaría también a ti recibir, porque a veces hay tantas opciones que se nos ocurren que podemos dar a los donantes y lo más fácil es, ¿qué me gustaría a mí recibir? Y que sea algo que además lo lleve a la institución, que sea algo significativo, que lo lleve a esa historia que tienen en conjunto. Puede ser, por ejemplo, algún dibujo también de los beneficiarios. Ustedes pueden hacerles dibujos a los donantes, o puede ser un tema alusivo que hayan manejado juntos en esa temporada, o puede ser algo de la región, o puede ser, hay una infinidad de cosas que pueden ser entregadas como reconocimiento. Al ratito les voy a enseñar unos ejemplos. Pero algo fundamental en los reconocimientos es que no sea costoso, porque eso habla de incongruencias. Si nosotros necesitamos recursos para cumplir nuestra misión, no debemos hacer un dispendio de recursos para comprar los reconocimientos. Además, a los donantes no les gusta ver que gastaste mucho dinero en un reconocimiento, en un regalo para ellos. En el sentido del anonimato, como mencionaba ahorita, es importante respetar cuando un donante te pide ser anónimo. Y cuando hablamos de anonimato, esto no quiere decir que nosotros no sepamos quién es. Quiere decir que hacia afuera no vamos a decir quiénes son nuestros donantes para respetar los que desean permanecer en el anonimato, pero los vamos a mencionar. Si tenemos un muro de reconocimientos, vamos a incluir ahí anónimo, o en nuestro informe vamos a poner los anónimos que sean necesarios para nombrar a cada uno de estos donantes que no quieren que su nombre sea publicado. La parte del agradecimiento es fundamental porque necesitamos que el donante sienta que esa experiencia que él tiene de ser agradecido y de la aportación y la importancia que él tiene para nosotros es única. Los donantes deben sentirse, y nosotros debemos hacerlos sentirse los héroes que hacen posible que todo suceda, ¿sí? Es importante ser claro, concreto en el agradecimiento y que sea un agradecimiento además muy cálido, pero sí especificar y que al donante le quede claro en qué fue su aportación y por qué estamos agradecidos de algo en particular que haya tenido con nosotros. Para agradecer podemos utilizar una infinidad de medios. Es fundamental hacer un agradecimiento inmediatamente después de que se da un donativo. Los libros decían, no deben de pasar 24 horas antes, pero ahora con los teléfonos, el internet, podemos agradecer de inmediato al salir de una reunión. Si se cruza el fin de semana y no tenemos oportunidad de mandar una carta de agradecimiento con hoja membretada, firmada a lo mejor por el vínculo y por el director o el presidente del consejo, mientras eso sucede podemos hacer un correo muy lindo y mandárselo desde nuestro teléfono, o podemos mandarle un regalito de agradecimiento, un detalle. Otro elemento fundamental es cuando hacemos eventos de agradecimiento, tenemos que recordar que el objetivo de ese evento o de esa reunión, si pedimos una cita para agradecer, es agradecer. Porque muchas veces se cae en la tentación de aprovechar que estás frente al donante y hacer otra solicitud o pedir otra cosa. Y no debemos hacerlo. Si la reunión era para agradecer o el evento era para agradecer, no pidan cosas, no tengan ideas y cosas así que a veces sin querer se nos salen, nos dejamos llevar, o a lo mejor esto tenemos que decirlo también a nuestros consejeros y a los directivos de la institución,
que no aprovechen para hacer otras solicitudes, porque queremos que el donante termine esa reunión con la idea de que se le agradeció, que ese sea el motivo único. ¿Y cuántas veces se tiene que agradecer? En los libros decían, hay que agradecer 7 veces, pero es como un número muy bonito el 7, yo creo que por eso lo ponen, pero lo importante es agradecer cuantas veces sea necesario. Si necesitamos agradecer 18 veces, 18 veces lo vamos a agradecer. Nunca hay que desaprovechar las oportunidades. En el momento que se recibe podemos agradecer, cuando se utiliza el recurso podemos volver a agradecer, cuando sucede el proyecto en el que estábamos solicitando su aportación, se vuelve a agradecer, cuantas veces sea necesario, no hay un número. Y es importante mencionar también en el agradecimiento cuál fue el impacto que se tuvo. Bueno, en estos 3 elementos de informar, reconocer y agradecer debemos tener un balance y estar seguros que tenemos acciones que cubran estos 3 elementos. Y también debemos tener un equilibrio del tipo de acercamiento que tenemos con los donantes, para que no sea siempre igual. Podemos utilizar un video. Ahora podemos hacer videos de manera muy fácil con nuestros tablets o nuestros teléfonos. Un video de agradecimiento podemos poner también, si estamos en un teatro, a lo mejor la bailarina de ballet de la compañía puede mandar un agradecimiento, o un niño si es una causa educativa, podemos pedir a un niño que haga el agradecimiento al donante. ¿Sí? Podemos mandar las cartas de agradecimiento. Es indispensable saber, según qué prospecto o qué donante sea, quién debe de firmar la carta. Y debe de ser siempre su vínculo más cercano, que sea dentro de nuestra institución. Se puede también hacer una visita, enviar una tarjeta de cumpleaños o una tarjeta de Navidad, llamada, una invitación a que venga a nuestra institución, y equilibrar estos acercamientos que no siempre sean, ay, sí, le encantan las cartas, puras cartas. No, hay que equilibrar las acciones entre estas que están en la balanza. En el cultivo de donantes debemos involucrarlo en las actividades, así es como se va a ir sintiendo parte de la familia, que eso es fundamental. Podemos solicitar su consejo o su opinión de algún proyecto específico que tengamos, invitarlo de visita, darle un obsequio sin que sea pretencioso, mantenerlo siempre bien informado. Si tienes un club de donantes, dale sus beneficios. Los clubes de donantes, estos sí son públicos, son hacia afuera, o club de patrocinadores, también son hacia afuera, y estos tienen beneficios distintos por segmentos de donantes. Entonces, cuando nosotros diseñamos nuestra tabla de rangos de los segmentos de donativo que vamos a tener, por ejemplo, de 25,000 a 50,000 pesos, a lo mejor es una categoría, de 50,000 a 150,000 es otra categoría, de 150,000 a 300,000 es otra, y de 300,000 a $500,000 otra, y de $500,000 y más es otra categoría. Muchas instituciones, generalmente las instituciones que tienen público, audiencia, visitantes, afición, este tipo de instituciones no lucrativas sí tienen club de donantes o club de patrocinadores, y son públicos, y también se convierten en unos mecanismos que nos ayudan a que el donante quiera incrementar su donativo para llegar al siguiente nivel. Pero si nuestra causa no tiene visitantes públicos donde la gente va a tener esta exposición con el donante, no vamos a segmentar donantes de manera externa. Todos son igual de importantes para nosotros. Entonces depende. Cuando hablo de los tipos de causas que son susceptibles a tener un club de donantes o un club de patrocinadores, me refiero a teatros, orquestas, museos, auditorios, compañías de danza, bosques, parques, acuarios, zoológicos. Este tipo de causas sí pueden, o sea, sí es una buena práctica el tener club de donantes o club de patrocinadores. Y ya habíamos mencionado lo del tener los datos actualizados. Algunas ideas para tener acciones de cultivo. Poner de manera sistematizada, felicitarlo para su cumpleaños, mandarle tarjetas de Año Nuevo, tener listados de donantes en la web, tenerlos ahí mencionados, felicitarlo en su aniversario que tiene como donante nuestro, hacer un evento
anual de cultivo donde se conozcan todos los donantes. Utiliza también tus redes sociales. Mándale un regalo, puede ser en algún evento importante, el aniversario de la asociación, su cumpleaños, Navidad. Solo uno, no lo llenen de regalos. Envíale el informe anual y en un espacio puedes honrar también a tus donantes en un muro, en una escultura, ¿sí? Y todas estas acciones las tenemos que elevar siempre a lineamientos. Este es un ejemplo de un calendario circular porque es cíclico y cada uno de los numeritos son acciones que nos ayuda esto a visualizar que no carguemos todas las acciones en un solo momento. Las que están al centro son acciones que no tienen temporalidad, que son variables. Este es un ejemplo de un calendario de cultivo. A la derecha podemos ver, esto es interno de la asociación, cómo segmenta a sus donantes y también están en las acciones de cultivo integrados los consejeros. Como dice Carlos Madrid, un colega, los consejeros son los voluntarios de mayor alto rango de una institución, entonces sí es importante mantenerlos cultivados. Los lineamientos de cultivo deben de integrar todos los grupos que van a pertenecer al cultivo, a las acciones de cultivo, deben de estar por escrito, tiene que ser una estrategia diseñada. Todos los donantes con todos sus niveles, quizá los miembros del consejo, quizá algunas otras personas claves que tenga la institución como fundadores o consejo consultivo, depende de cada una. Y cada acción dentro de los lineamientos debe de tener siempre un responsable de quién lo va a hacer, porque a veces no es solo el área de desarrollo, a veces también tiene que estar el área de comunicación, por ejemplo. ¿Cuál es la descripción de la acción? ¿Cuándo va a suceder? Si tiene una fecha específica o es variable, como una felicitación de cumpleaños es variable. Y según el tipo de donante, ¿quién va a ser su vínculo natural? Sí, a este segmento de donantes les va a agradecer siempre el presidente de consejo, aquí en el director general, aquí en el área de desarrollo. Algunos consejos prácticos. Involucra a tus consejeros en las acciones de cultivo de tus donantes mayores. Diseña acciones con base en la capacidad operativa de tu OSC. Cuando diseñes las acciones, piensa que cuáles sí van a poder ser posibles que se cumplan, porque a veces hacemos unas acciones increíbles, pero necesitaríamos 100 personas del personal y tenemos una oficina con 2. Entonces hay que ser realistas. Toma en cuenta también la información que tienes del donante para que veas cómo a este donante le va a gustar ser cultivado, también que lo haga sentir más cómodo y parte de la familia de la institución. El código de ética, aquí este es el ejemplo del código de ética que les comenté. En el código de ética quiero nada más hacer como algunos elementos puntuales. Ninguna cantidad de recursos debe ir por encima del proyecto. Este tema no tiene que ver con cultivo, pero a mí me parece siempre fundamental rescatarlo del código de ética en el sentido de los pagos, que no hay que pagar nunca a un gestor de recursos con base en porcentajes. El tema de la congruencia en la búsqueda de tus prospectos y tus donantes es también fundamental. Y esto es muy importante cuando tenemos club de donantes o de patrocinadores. Si tienes un donante o un patrocinador que ha estado contigo mucho tiempo, estamos hablando de temas donde la gente ve quiénes son tus donantes, y llega alguien del mismo rubro después, tienes que honrar la fidelidad del donante que ha estado contigo más tiempo y no irte con el que te va a dar más recursos. Y en los clubes de donantes siempre hay que cumplir lo que se ofreció. Cuando a veces estamos en una campaña y no vamos a llegar a la meta, es importante que nosotros seamos los que le avisamos al donante para que no haya sorpresas, que sepa que todavía no estamos en la meta, que pasó algo que debemos de solucionar. Les voy a enseñar de manera súper veloz unos ejemplos de club de donantes. Esto es un bosque que está en Guadalajara, el Bosque de los Colomos. Tiene un programa que se llama Colomos para Siempre. Estos son los rangos de su club de donantes. Este sí es externo y todos son nombres de flora que es nativa del bosque. Estos son sus rangos.
Y estos son los beneficios que tiene y la gente sabe, los donantes saben los beneficios que van a tener, además de algo específico que necesiten del bosque. Esto es un ejemplo de un banner de Papirolas, que es un festival con sus rangos de patrocinadores. Estos son los miembros honorarios de un museo, también, que este es otro ejemplo de un club de donantes, y también es público. Este es un ejemplo de un boletín informativo. Estos son los muros de reconocimiento, también por categorías, cuando el club de donativos es público. Este es otro muro de reconocimiento donde todos son iguales, ¿sí? Esta foto es un ejemplo de una placa. Esto es en Harvard. Y no sé si alcanzan a leer la placa, pero dice que esto se dio por la generación de 1870. Entonces, un donativo sí es una oportunidad de trascender. Sigue ahí la placa, ¿no? Este es otro ejemplo. Ay, no se ve. No sé por qué no se ve, pero era una foto de una placa que decía anónimo. Eran donantes de $1 millón y había una placa de anónimo. Esto es un ejemplo. Yo trabajaba en el Trompo Mágico, les voy a contar rápido esta historia. Este es un trompo pequeñito de 2 centímetros y lo hizo el herrero del museo con su torno. Y ese año el reconocimiento que se dio a todos los donantes fueron trompos hechos de la mano del tornero, y algunos se bañaron según la categoría del club de donantes, unos se bañaron en oro y otros en plata. Y esta historia la quiero poner aquí porque fue una historia con IBM, que es un donante para estos webinars que se están haciendo. IBM dio un donativo para hacer una exhibición y el recurso lo íbamos a mandar a hacer la exhibición y el herrero dijo, no, yo puedo hacer la exhibición. Yo claro que tengo la habilidad para hacerla. Entonces las personas de IBM, que siempre fue un donante muy comprometido con el museo, iban cada semana al museo a ver cómo iba la exhibición que se estaba construyendo. Entonces el herrero se ponía súper nervioso porque llegaba la gente en traje muy elegante y yo le avisaba, Alfredo, van a venir los de IBM. Entonces él se arreglaba y se recibía a los donantes y les enseñaba cómo iba la exhibición y siempre lo felicitaban. Se inauguró muy bonita la exhibición y llegó un día y me regaló este trompito. Me dijo, ay, Huicha, me dicen Huicha, te traigo un regalo. Te hice este trompo porque estoy muy agradecido de que me hayas dado la oportunidad de que estas personas vieran mi trabajo y de haber hecho esta exhibición. Y nosotros, al contrario, estábamos muy agradecidos con él. Y el trompo era esta joyita tan hermosa. Y entonces, cuando fue la época de agradecer donantes, le pedí si podía hacer 66 trompitos y él los hizo este año para agradecer a nuestros donantes. Este es otro ejemplo. La foto de la izquierda son unos grabados de una artista que se llama Natalia Ludevid. Y del lado derecho es otro ejemplo de reconocimientos que los hizo un joyero que se llama Javier Valencia. Y son pequeñitos. O sea, el grabado es como de 10 por 15 y la escultura es una escultura de 5 centímetros. Porque hay que cuidar siempre que no se vea algo que gastaste mucho dinero, porque sería incongruente. Y quiero cerrar con este mensaje, que en un escenario en el que todo deba de parar en una institución por cuestiones financieras o cuestiones de planeación, lo que no debe detenerse nunca es el cultivo. Ese se debe siempre mantener, el cultivo a los donantes. Pues muchas gracias. Pueden buscarme en mi correo, es analuisa@gestionfilantrópica.mx, está aquí en la pantalla. Me pueden escribir inquietudes, dudas, preguntas, comentarios. Muchísimas gracias.